Cuando se trata de velocidad pareciera ser que nunca tenemos en claro dónde se sitúan los personajes de Jujutsu Kaisen en la escala medible. Suele haber abundancia de quienes piensan que la mayoría de personajes son masivamente hipersónicos o lumínicos, así como quienes los escalan en rangos más coherentes con las velocidades establecidas por el manga. En este vídeo voy a analizar qué impera en Jujutsu Kaisen mediante las hazañas y declaraciones para lograr una escala coherente tanto para lo que los personajes nos muestran como para lo declarado. Primero voy a tratar los disparos de sangre perforante de Choso, una técnica que le permite manipular la sangre para lanzar disparos supersónicos. Cuanta más presión haya, más velocidad y fuerza tendrá sangre perforante. Debido a la descripción del fanbook oficial, se asume que esquivar disparos de la técnica son proezas o hazañas que indican la superación de la velocidad del sonido. Analizaré y extraer los datos necesarios para concluir las velocidades necesarias para un esquive de sangre perforante en base a lo que el manga nos dé a entender. Recordemos que no todos los disparos tienen la misma presión y rapidez, así que no es tan sencillo. Si investigamos un poquito acerca de la velocidad máxima que suelen manejar los fluidos a presión, como suele ser en chorros de agua de cortadoras mecánicas, nos podemos informar de que con la presión se pueden alcanzar los rangos supersónicos de Mach 1 a 3. Excepcionalmente he visto Mach 4, aunque no es habitual, hasta donde he llegado a saber. Esto lo podemos usar de referencia para intuir los rangos supersónicos de Choso con sangre perforante. Así bien, con todo lo de base comentado, propongo unos rangos desde Mach 1 a Mach 4. Con esto podemos tener claros los intervalos de velocidad que podemos contemplar para la escala de velocidad del disparo. Aunque no hemos terminado con sangre perforante, ya que tenemos que analizar datos de la obra que pueden alterar los resultados. En la obra, Choso no es el único quien dispone de aquella técnica. Notiroshi Kamo también puede usar sangre perforante al pertenecer al linaje del que se origina dicha técnica. Lo que destacamos de él es el cómo establece que el Naoya útero maldito inferior al Mach 3 ya era excesivamente rápido, y el cómo a posterior considera su Mach 3 y posiblemente Mach superior a posterior como velocidad inigualable. Por lo que tendríamos que descartar el Mach 3 y 4 para sangre perforante, ya que la declaración, al ser de nivel general, nos da a entender que dicha habilidad ya no se contempla como viable para enfrentarlo. Otro punto que debemos tocar es el famoso cono de vapor y el vino de sonido. En ficción, a menudo cuando vemos que un personaje está cerca o sobrepasa la barrera del sonido, solemos ver el cono de vapor, aunque generalmente se confunde con el cono macho de sonido. Dicho cono es producto de la condensación de humedad ambiental. A partir del Mach 0.8 en velocidades transónicas, se sufre una caída de presión y la temperatura del aire alrededor de la masa. Esto provoca que la humedad se condense instantáneamente, creando una silueta de paraguas abierto antes de desaparecer. A velocidades inferiores no se puede generar dicho cono por falta de presión, y al superar las velocidades supersónicas bajas el cono desaparece, porque al entrar en rangos supersónicos altos la zona de baja presión se vuelve estrecha y el aire pasa tan rápido que la humedad no dispone del tiempo necesario para condensarse en gotas visibles, limitando así la aparición del cono. En lo que respecta al cono de sonido y a la posibilidad de verlo, pues hay una respuesta válida. Las posibilidades de ver un cono de sonido son prácticamente nulas. Esto se debe a que el cono es transparente y incoloro. Ahora bien, ¿por qué entonces se capta en fotografías? Se debe a los efectos ópticos y condiciones atmosféricas puntuales. El cono durante el proceso de compresión del aire sufre de refracción de luz, dejando una especie de perfecciones, disculpando la expresión, que permiten su visibilidad con el equipo adecuado. Ahora, sabiendo todo lo explicado y tomando de referencia los comentarios de Itadori y Kenjaku, podemos concluir que sangre perforante disminuye la velocidad de inicio. Para que varios personajes subsónicos inferiores a Naoya pudieran reaccionar a los disparos de sangre perforante, lo más probable es que la técnica solo obedezca a intervalos y rangos supersónicos bajos de inicio, descendiendo rápidamente al transónico y subsónico. Eso explicaría las reacciones y esquives. La técnica es coherente con velocidades supersónicas de Mach 1 y siendo muy generosos el 2, aunque creo que va dejando de ser factible.
Vamos con Naoya Zenin y el acontecimiento y declaración que dañó el ego del fandom de la obra, así como los dejó arder por el resto de sus vidas. ¿Creéis que Naoya supera la marca de Match 3? Podéis dejármelo en los comentarios. Yo personalmente creo que no, pero eso lo puedo dejar para otra ocasión. A menudo se trata de desmentir la declaración mediante la muerte del autor, aludiendo o apoyando la idea de que Jeje no sabe lo que hace en su obra o dicta. Si bien es cierto que Jeje ha demostrado no ser consciente de lo que implican fenómenos como la masa imaginaria o los multiplicadores del destello negro, eso no quiere decir que no sepa las velocidades que termina por darle a los personajes de su obra. Ha demostrado saber acerca de efectos propios de una masa que supera la velocidad del sónico, como el Doppler, en el cual el sonido se distorsiona conforme se aumenta la velocidad, o la diferencia de cuando aparecen los conos de vapor y Match. En lo que respecta a su supuesto retconeo, en realidad Jeje solo nos transmite con humor que pede a sus torpezas en su obra y lo que hay. No está contradiciendo la escala. Y no faltan quienes hacen escalado mediante píxeles para demostrar lo contrario, algo que quizás comenté en un post o video dedicado a Naoya más adelante. A causa de la acumulación de energía y velocidades, Naoya aumenta su potencia de ataque, afectando al entorno con daños colaterales solo con su desplazamiento. Esto nos indica que Jujutsu Kaisen trata dentro de su realidad representar dentro de sus posibilidades el cómo funciona adecuadamente la física y energía cinética. Con Kasimo y sus rayos relativistas, bueno, eso tiene cierto sustento, pero pensar que Akari y Kasimo están a ese nivel ya es otra cosa. Un personaje relativista debería esquivar algo relativista adecuadamente, no quedar al borde de la muerte, y aunque esto pueda sonar a una falacia, Akari casi muere 3 veces en una misma pelea precisamente por los rayos. Y Kasimo no esquivó ningún rayo, así que los argumentos y escalas relativistas se caen para dejar paso a un personaje que sí puede hablar de velocidad cercana a la lumínica. Hay que ver los argumentos que cuadran en la cabeza de cada uno, porque llegué una vez a ver que se pensaba que Kasimo no esquivaba los rayos a consciencia porque pensaba que serían inefectivos o porque solo se quedaba pensando en su cuna. Y todavía no hemos acabado, porque nos espera el agujero negro y los ataques de luz de Ángel. Las hazañas relativistas puntuales, por así decirlo, que no sean muy comentadas, serán tratadas en post con la finalidad o bien de alargar el vídeo. Quizás podría hacer una segunda parte incluyendo más esquives de rayos o el Black Flash. Eso depende del rendimiento de este vídeo, así que a por ese botón de like. Me he despistado o se me fue el pensar en explicar la base del subsónico, pero creo que con lo explicado se intuyen mis tiros. Disculparme por la torpeza. La razón de ello es el hecho de que disparos de sangre perforante que descienden al transónico y subsónico son bastante rápidos en Jujutsu Kaisen y efectivos hasta con Sukuna, o que no muestren efectos de velocidades transónicas como Naoya, y aclaro que Naobito, por generosidad y experiencia, entiendo que también tiene esa velocidad relativa. O sea, es el padre de Naoya, yo creo que puede. Y por último, el que el Naoya en su pico de velocidad fuera declarado inigualable por Kamo. Para terminar de revisar las velocidades de Kasimo, falta determinar la validez del argumento FTL más representativo del personaje, sus ondas electromagnéticas. Bien, pues la razón por la que esa escala es inválida es fácil de explicar, y también el por qué Sukuna nunca esquiva dichas ondas. En las traducciones hispanas se suele traducir de modo que se entienda que Kasimo simplemente las usa a nivel general, como si cualquier cosa que toca se vaporiza o que tiene esa habilidad, sin mucha tesis o explicación. Mientras que en la inglesa, que es más interesante, obtenemos una declaración que dice así: las ondas electromagnéticas vaporizan los objetos irradiados con ellas. Eso es muy importante al establecer una diferencia. Si Kasimo irradia ondas electromagnéticas, significa que las ondas se propagan en el espacio como energía emitida expandiéndose. No es tan sencillo como un disparo o como si fueran proyectiles energéticos. La masa recibe las ondas absorbiéndolas. Debido a la intensidad energética, las moléculas del oponente de Kasimo comenzarían a vibrar de forma extrema y generarían calor hasta que los enlaces moleculares colapsen, provocando la vaporización mencionada. No es algo que Sukuna pueda esquivar por la naturaleza de las mismas. Además, si omitimos lo anterior, si somos buenos lectores de manga y tenemos buena interpretación de datos visibles, podemos ver que sus ataques suelen tener un tiempo de carga, o a veces son directamente ataques sónicos o de masa ionizada que no portan la misma naturaleza. Definitivamente las escalas de FTL quedan inválidas.
La hazaña masivamente lumínica de Kenjaku no es válida porque para empezar ese agujero negro no estaba completamente formado y dejaba pasar el sonido durante las conversaciones. Ya se comentó el que Jeje respeta ciertos conceptos de la física y Signo aquí mismo declaró aquello. Es importante ser consciente además de que Kenjaku tuvo un lapso de tiempo con el cual pudo prepararse para el ataque, así que no escala a velocidades lumínicas. Y lo que respecta a Sukuna reaccionando a Ángel y su escalera de Jacob, recordemos que no solo estaba por debajo de Naoya, sino que la primera vez casi lo matan sin poder reaccionar ni desplazarse. En módulo se nos muestra cuándo y qué sucede cuando un personaje se acerca en lo más mínimo a la velocidad de la luz, así que tanto Kenjaku y Sukuna lumínicos son invalidados. Al final realmente no hay que matarse, sino buscar información y lógica para generar unas escalas coherentes. Así concluyó que Jujutsu Kaisen escala a velocidades subsónicas para el estándar y personajes ubicados en el extremo superior del ranking, con excepciones como Naobito con el transónico y personajes como Naoya y Babura que logran superar la velocidad del sonido. Centrándome en la obra principal, la escala llega a topes supersónicos por un solo personaje. Ya me dejaréis en comentarios vuestras escalas o interpretaciones. Nos vemos en un próximo video en el canal.